El reinicio del Hombre Araña no tuvo tan buena aceptación de la crítica, pero sí de la taquilla. Y como la taquilla es lo que manda en el cine, llegado el año 2014, Sony estrena la segunda parte, El sorprendente Hombre Araña 2, La amenaza de Electro. Dirigido nuevamente por Mark Webb, junto a la encantadora dupla de Andrew Garfield y Emma Stone, se unirían también tremendos actores como Jamie Foxx, Dane DeHaan y más. Así que acá les traigo bien resumido The Amazing Spider-Man 2 Rise of Electro. La película inicia con un vistazo al entonces vivo Richard Parker, eliminando sus experimentos en Oscorp antes de huir del lugar. Llegando a su casa, graba un video donde dice que siempre creyó tener más tiempo, pero es interrumpido por un Peter gritando. Richard entra al estudio como vimos en el resumen de The Amazing Spider-Man y si no lo vieron, los invito a hacerlo. Lo siguiente es la misma historia que ya vimos, pero visto desde la perspectiva de Richard, dejando a Peter en la casa del tío Ben y tomando un vuelo rumbo al lago de Ginebra para desaparecer y nunca volver a su vida de antes, ya que de hacerlo expondrían al peligro a Peter y también se expondrían ellos. Sin embargo, al parecer esa no es una opción, ya que ahí mismo en el avión se encuentran con su final. Richard y Mary luchan contra su atacante, pero Mary es disparada en medio de la pelea. Richard puede neutralizar al atacante y poder ocuparse de Mary, pero ella se preocupa de que el archivo pueda ser subido al satélite. El atacante recupera la conciencia y vuelve a atacar a Richard. Ya saben, de esas cosas que pasan en las películas y nunca utilizan el arma que quitaron para asegurarse de que el atacante no se despierte nunca más, ¿no? Fuera de control, el avión sin piloto cae en picada. Pero eso no detiene la pelea estilo WWE por el cinturón de prestelemanía en el avión. Disparando a la ventanilla, la cabina se despresuriza y la presión bota al atacante del avión, lo que hace que Richard pueda ocuparse de por fin completar el envío del archivo. Momentos en los que el avión se impacta y los padres de Peter finalmente mueren. Llegamos a la actualidad y vemos a nuestro querido Peter Parker ya más experimentado y cómodo con sus habilidades, manejando con gran destreza sus telarañas y la agilidad que lo caracteriza. En la ciudad, la policía persigue a Alexei Sitsevich, quien se robó un camión con plutonio de Oscorp. Ni idea cómo piensa huir de tantas patrullas que lo siguen, pero supongo que con fe, ¿no? Algo de lo cual los pelones que manejan a todo gas parecen tener de sobra. Pero bueno, Spidey llega para unirse a la acción y mientras que trate de detenerlo, un distraído Maxwell Dillon recoge sus planos en medio de la calle, lo que hace que Spidey deje la persecución para ponerlo a salvo. Soy un donadie. Oye, no eres un donadie, eres un donalguien. Escúchame, eres mis ojos y oídos aquí afuera. ¿Está bien? Está bien. Finalmente Spidey regresa y pone fin a la persecución atrapando a todos los criminales. Primero a los que se querían llevar el plutonio y luego a Alexei, que trató de huir caminando al impactarse contra un bus. Mientras que todo sucede, la ceremonia de graduación de la secundaria se lleva a cabo, donde Gwen da un emotivo discurso y luego Peter llega a tiempo para recibir su diploma y su besito. Al parecer, todo va bien en su relación para ella, pero él ve constantemente al Capitán Stacy en todos lados, insistiendo en mantener la promesa que le hiciera su padre. Más tarde, Peter termina su relación, otra vez, mientras que se arma un debate entre los ciudadanos de si el Hombre Araña es bueno o malo. O sea, es el Hombre Araña, ¿no? No es un NFT. Bueno, Max empieza a desarrollar una pequeña obsesión con él, y Harry Osborn regresa a la ciudad para ver por última vez a su padre Norman. Frente a Norman, Harry se asombra al ver su estado, pero con la poca sutileza que lo caracteriza, Norman le dice que tiene potencial, una gran inteligencia, pero la tira a la basura. Es decir, le dijo youtuber. Obviamente, Harry no se queda callado y le recrimina que él, o sea, Norman, lo tiró a él a la basura, que lo abandonó a los 11 años para dedicarse a trabajar. Pero Norman le dice que tuvo que dejarlo y sacrificarse por algo más grande, y no para él específicamente, sino para Harry. Norman le habla de la hiperplasia retroviral, y que es una enfermedad hereditaria. Norman lo llama la maldición Osborn y que comienza a la edad de Harry. Por eso le da un dispositivo con la investigación de su vida y que espera que él tenga éxito donde Norman fracasó. Al poco tiempo, Norman fallece.
Debido a su fallecimiento, declaran día de duelo en Oscorp y todos se van a casa. Todos excepto Max, que tiene que quedarse el día de su cumpleaños a ver qué onda con un problema de flujo eléctrico. Todo parece ir bien, pero arreglando el problema, Max sufre una tremenda descarga eléctrica que lo hace caer dentro de un tanque de anguilas genéticamente manipuladas. ¿Qué onda con Oscorp, Y su creación es que cuando muere la gente lo convierte en algo. Me gustaría saber en qué te convertiría un carpincho modificado genéticamente o un ajojolote. Ya me lo imagino. El sorprendente Hombre Araña 3, la venganza del ajojole. Bueno, ante la muerte de Osborn, Harry se convierte en la cabeza de la junta directiva de Oscorp y delega que la junta ahora trabaja para Felicia, ya que Felicia ahora trabaja para él. Peter va a visitar a Harry para darle el pésame por la muerte de su padre, pero Harry tiene que despacharlo por su reunión con la junta. Pero como Harry estuvo para él cuando murieron los padres de Peter, Peter le dice que puede contar con él para apoyarlo. Harry lo reconsidera y aprovecha la oportunidad para ponerse a charlar como doñas, pero sin los memes de Piolín. Mientras tanto, un chamuscado Max, como tus primeros pasteles cuando querías dedicarte a la repostería, trata de ser ocultado de la vista pública para evitar un nuevo desplome en las acciones de Oscorp. Pero Max vuelve a la vida convertido en Electro. Al principio le cuesta controlar sus poderes y causa sobrecargas en los dispositivos eléctricos cercanos a él. Por otro lado, Peter y Gwen se citan para tratar de mantener una amistad, pero la conversación se ve interrumpida cuando un errático Max llega al Times Square y trata de alimentarse de la red eléctrica. La policía trata de detenerlo, pero al final él los detiene. No es hasta que llega Spidey que puede salvar a los oficiales. ¡Qué bueno que no eres de los que montan caballos! Y tratar de resolver de forma pacífica el asunto conversando con él. Pero los polis, como tienen el dedo inquieto, disparan y dan inicio a los electromadrazos. Y a pesar de que Max consume toda la energía del lugar y se pone bien eléctrico con Spider-Man, lo termina derrotando a manguerazos. Harry llama a Peter y le muestra los videos de Norman y Richard en el que experimentaban con híbridos aracnohumanos. Ellos buscaban extraer el veneno de sus glándulas y convertirlo en una cura de células enfermas, tanto para el Alzheimer, el cáncer, pero principalmente para la enfermedad de Norman. Pero nunca llegaron a la prueba con humanos durante la fase experimental. Harry, destacando su inteligencia, le dice a Peter que no sabe cómo, pero está seguro de que una de esas arañas mordió a la persona que se convirtió en el Hombre Araña, y que necesita encontrarlo porque necesita su sangre para probar si esa puede ser la solución a su mal que le salve la vida. Lo cita él porque en el periódico dice que las fotos son de Peter Parker, así que Harry asume que Peter es amigo del Hombre Araña. Peter le pone excusas y le dice que no lo conoce y solo le toma una foto a distancia, pero la negativa de Peter es porque cree que su sangre podría matarlo. Un desesperado Harry se lo suplica y Peter dice que va a intentarlo. Mientras tanto, en el Instituto Ravencroft, una institución mental para criminales dementes, el Dr. Kafka estudia Electro, que pasó del amor al odio con Spider-Man a algo así como la humanidad con la canción del Despacito. Finalmente Spidey va a buscar a Osborn y le dice que no le puede dar su sangre porque es muy peligroso y que Harry podría morir. Harry le dice que ya está muriendo, así que igual no habría diferencia. Pero Peter le dice que nanay y se va. ¡Eres un fraude, Hombre Araña! Y lejos de mejorar, las cosas empeoran para Harry, que lo acusan de encubrir el accidente del empleado Max Dillon y lo despiden de Oscorp. La tía May descubre la empapelada de Peter y lo malinterpreta pensando que Peter admira a su padre, lo que la hace sentir dolida. Sin embargo, Peter conversa con ella y le dice que solo necesita saber lo que pasó con su padre. May le cuenta todo lo que sabe y, atando cabos, Peter llega a la estación ferroviaria secreta de Roosevelt, donde, usando las monedas que encontró dentro de la calculadora de su padre, da con el mensaje que su padre había subido al satélite y descubre que Oscorp quería vender armas biológicas al ejército basado en la investigación de Richard. Y ante su negativa, Osborn inventó mentiras sobre él y lo mandó a liquidar. Pero lo que Osborn no sabe, como diría la tía Laura, es que Richard implantó su propio ADN a las arañas, así que sin él, o sin su descendencia, no podían replicar su experimento. Así que decide desaparecer, a pesar de lo importante que es su hijo Peter, pero lo hace por el bien de la humanidad. Mientras tanto,
Harry sigilosamente se infiltra para buscar a Max. Bueno, tal vez no tan sigilosamente, pero lo importante es que llega hasta donde Electro y negocia liberarlo. Le pide ayuda para entrar a Oscorp a cambio de darle al Hombre Araña. Harry le dice a Max que lo necesita y debido a los problemas afectoparentales de Max, obviamente pueden darse cuenta de eso por el color azul de su cabello, ¿no? Entonces Max decide ayudarlo. Por otro lado, Gwen le deja un mensaje a Peter luego que trató de buscarlo en su casa y le dice que ingresó a Oxford y que está camino al aeropuerto para tomar una clase de verano por allá. Así que Peter va rumbo para allá y aprovechando la congestión le deja un mensaje que puede ver. Luego por eso se andaba quedando sin telaraña, ¿no? Peter le dice que no están en caminos separados porque ella es su camino, y si ella se va a Inglaterra, entonces él la acompañará allá. Electro y Harry hacen sentir su llegada a Oscorp. Tratan de intimidar al pelón de Donald, pero como es de los malos de antes, no lo consiguen. Son unos asquerosos, inútiles, defectuosos y despreciables. Así que le meten su estate quieto y ya se pone flojito y cooperativo. Harry se lleva a Donald a proyectos especiales y le da la red eléctrica a Electro para que llame la atención de Spidey. Harry obliga a que le inyecten el veneno de arañas, pero al ser diferente la secuencia de ADN, lo único que ocasiona es acelerar su enfermedad. Melken aprovecha la agonía de Harry para escapar del lugar, y un adolorido Harry se arrastra hasta el prototipo de la armadura militar, que al notar el estado crítico de salud de su ocupante, inicia el proceso de curación. El momento romántico de Peter y Gwen se ve interrumpido por Electro, causando desmadres con la energía eléctrica de la ciudad. Gwen ayuda a Peter a magnetizar su traje para que se pueda ir a enfrentar a Electro, así que se arman los electromadrazos nuevamente. Pueden decir lo que quieran de esta película, pero creo que nunca podrán decir que tuvo efectos especiales malos. De hecho, creo que es la que mejores efectos visuales tiene de todas las películas de cualquier Spider-Man. Cuando Electro tenía bien dominado a Peter, aparece Gwen al estilo Toretto a todo gas para ayudar a la familia. Peter no quiere a Gwen ahí por el peligro, pero Gwen se molesta con Peter porque ella toma sus propias decisiones y su decisión ahora es la de ayudarlo. Así que con la ayuda de Gwen, Peter sobrecarga a Electro, haciendo que absorba su propia energía, y Max termina explotando como un celular chino que se quedó cargando toda la noche. Todo parece regresar a la tranquilidad, así que Peter le dice a Gwen que todavía pueden alcanzar su vuelo. Pero el duende aparece y le dice "nones". Con la inteligencia que caracteriza a Harry, se da cuenta al ver a Gwen que Peter es el Hombre Araña. Un furioso y desquiciado Harry le dice que No le das esperanza a la gente. Tú se la quitas. Ahora te quitaré la tuya. y se lleva a Gwen. Peter persigue a Harry para rescatar a Gwen y le pide que la suelte si desea pelear con alguien que sea con él. Harry le hace caso a Peter y la suelta, pero creo que Peter no se refería a eso. Peter trata de proteger de los impactos a Gwen poniendo su cuerpo para absorber los golpes, incluso hasta absorber el impacto de una bomba calabaza. Harry va tras Peter y mientras que él trata de usar las telarañas para su ventaja, Gwen busca ponerse a salvo. Peter manda a dormir a Harry, pero su aeroplano fuera de control se dirige hacia Gwen y daña la estructura en la que se encontraba. Gwen cae al vacío, pero felizmente Peter logra sujetarla por la mano con su telaraña. Pero cuando trata de ponerla a salvo, aparece Harry que ataca a Peter. Harry no solo quiere que Peter suelte a Gwen, sino también clavarle su cuchilla. Peter hace lo que puede con una mano, pero Harry está decidido en lastimarlo. Mientras que con una telaraña sujeta a Gwen, con la otra sujeta a Harry del mecanismo del reloj para tratar de controlarlo. Sin embargo, el viejo mecanismo del reloj no aguanta tanta tensión y se termina destruyendo. Harry es lanzado por los aires quedando inconsciente y Gwen cae al vacío. Peter intenta desesperadamente salvarla, pero cuando logra alcanzarla con su telaraña, por la acelerada caída, Gwen se golpea la cabeza contra el piso y muere. Peter intenta reanimarla, pero al darse cuenta que está muerta, Peter llora su pérdida. ¡Gwen! No, por favor, por favor, por favor. No puedo hacerlo sin ti. Peter cae en una gran depresión. No solo ha perdido el amor de su vida, sino también ha fallado en su promesa al Capitán Stacy. También se siente responsable de la muerte de Gwen, así que decide dejar de ser el Hombre Araña.
lo que al parecer es aprovechado por Harry y su aliado Fierce para formar un grupo pequeño de criminales con la tecnología Oscorp. El primer criminal elegido es Alexei Sitsevich, quien usando un traje robótico rinoceronte aterroriza a la ciudad. Peter, al ver el discurso de Gwen en la graduación, se siente inspirado para ponerse el traje y volver a ser el Hombre Araña. Alexei se hace llamar a sí mismo Rhino y ataca con todo a los policías que no pueden hacer nada con sus armas ante el acorazado traje. Ante la ausencia del Hombre Araña, el pequeño Jorge, vestido como un héroe, decide hacer frente al villano. Poco parece importarle a Alexei, quien se dirige hacia él. Felizmente, aparece el Hombre Araña, quien luego de poner al niño a salvo, se lanza a los rinomadrazos.